En la puerta de su anciana vecina, un empresario millonario encuentra a sus hijos gemelos de 7 años, delgados y descalzos. Por favor, ¿tiene algo de comer?, suplica la niña. En la cocina, el niño devora pan con hambre desesperada mientras susurra aterrorizado. No le digas a papá que hemos venido aquí, o ella no nos dejará salir de la habitación nunca más. Lo que este padre descubrió sobre su esposa durante sus viajes de negocios destruiría a cualquier familia. Antes de comenzar esta inquietante historia, comenta desde dónde la estás viendo y dale me gusta al vídeo. Rafael Méndez detuvo su coche importado frente a la puerta de la mansión en Jardín Europa, en São Paulo, cuando el sol de la tarde ya proyectaba largas sombras sobre el asfalto. 3 semanas en el extranjero, cerrando acuerdos en Europa y Asia, visitando plantas solares y presentando su plataforma de inteligencia artificial para la gestión de energías renovables. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero sonrió al imaginar el abrazo de Lucas y Sofía, de 7 años. Gemelos, sus hijos. Cristina, su esposa desde hacía 2 años, sin duda los había preparado para su llegada. Ella siempre sabía cómo hacer que todo pareciera perfecto. La puerta electrónica se abrió, revelando el jardín inmaculado, la piedra portuguesa reluciente, las altas ventanas reflejando el cielo anaranjado, todo como debía estar. Aparcó, cogió su maleta y se dirigió a la entrada principal cuando un movimiento en la casa vecina le llamó la atención. Dos pequeñas siluetas en el umbral, niños. Apartó la mirada, con el corazón acelerado antes de poder procesar lo que veía. Lucas y Sofía, sus hijos, de pie frente a la puerta de doña Margarida, la vecina jubilada que vivía sola. El niño cogía a su hermana de la mano. Ambos iban descalzos y vestían ropa holgada y gastada. La anciana, con el pelo blanco recogido en un moño, se agachó a su altura y les ofreció algo envuelto en un paño de cocina. «Por favor, ¿tenéis algo para comer?». La voz de Sofía era apenas audible, pero atravesó el pecho de Rafael como una navaja. Dejó caer el maletín al suelo y la carpeta de cuero golpeó secamente contra las piedras. Sus pies se movieron antes de que su cerebro les diera la orden. Lucas, Sofía. La palabra le salió ronca. Los niños se volvieron al mismo tiempo, con los ojos muy abiertos, con una expresión de pánico y alivio que nunca antes había visto en ellos. Lucas dio un paso atrás, tirando de su hermana. «Papá», susurró Sofía, y la palabra sonó como una disculpa. Doña Margarida se levantó lentamente, con las rodillas crujiendo y el rostro marcado por una vieja tristeza. «Señor Rafael», dijo en voz baja, «¿también vinieron ayer?» Y anteayer. Rafael sintió que el mundo se inclinaba. ¿Qué? Se acercó y se arrodilló ante los gemelos. Tenían las mejillas hundidas, la piel demasiado pálida y los ojos oscuros y sombríos. Lucas tenía los labios agrietados. Sofía temblaba, aunque el aire era cálido. «Hijos míos, ¿qué está pasando?». Extendió la mano, pero Lucas se echó hacia atrás de nuevo, con expresión tensa y los ojos buscando algo detrás de Rafael. «Miedo», reconoció el miedo. «Ella dijo que no podemos contarlo», murmuró Lucas, con la voz quebrada. «¿Quién? Cristina. ¿Qué dijo?». El pulso de Rafael latía con fuerza en sus oídos. Doña Margarida le tocó el hombro, con un gesto ligero pero firme. «Entra en mi casa, por favor. Hablemos lejos de aquí». Miró hacia la mansión, donde las cortinas de la ventana del segundo piso se movían. Solo un ligero temblor en la tela beige. Rafael siguió su mirada y vio a Cristina de pie detrás del cristal, con la silueta erguida e inmóvil, observando. No salió, no saludó con la mano, solo observaba como una fría estatua de mármol. Doña Margarida llevó a los gemelos al interior y Rafael los siguió. Sentía un nudo en el estómago y una angustia creciente. La casa de la vecina olía a pastel de harina de maíz y té de manzanilla, acogedora, sencilla. Sentó a los niños a la mesa de la cocina y les puso pan y mantequilla, queso y zumo de naranja delante. Ambos comieron con un hambre voraz, sin levantar la vista, sin hablar, solo tragando como si no hubiera un mañana. Rafael se sentó a su lado, tocando con mano temblorosa el pelo de Sofía,
sintiendo la delgadez del hombro de Lucas. ¿Cuánto tiempo llevan así?, preguntó con voz quebrada. Doña Margarida le sirvió café, con los ojos llenos de lágrimas. No lo sé con certeza, señor Rafael, pero hace al menos una semana que empezaron a venir aquí, siempre hambrientos, siempre asustados. Lucas tragó el último trozo de pan y miró a su padre con los ojos marrones húmedos. Cristina dice que la comida es solo para ella y los demás. Invitados importantes. ¿Qué niño come demasiado y lo desperdicia? Ella cierra con llave la despensa y el frigorífico. Sofía sollozaba suavemente, escondiendo su rostro entre sus pequeñas manos. Dijo que si se lo contábamos, nos echaría, que estaríamos solos para siempre. Rafael cerró los ojos, respirando profundamente, tratando de no gritar, de no golpear la mesa, de no destrozarlo todo, como si no los hubiera visto. Viajes constantes, reuniones interminables, confianza ciega. Cristina era la imagen de la perfección, una filántropa, organizadora de eventos benéficos, siempre sonriente en las fotos de las revistas de sociedad. La había conocido en una subasta de arte, donde ella recaudaba fondos para una ONG dedicada a los niños desfavorecidos. La ironía ahora era una puñalada. «No vas a ir a ninguna parte», dijo, abriendo los ojos y cogiendo sus manos. «Nunca. Estoy aquí, lo prometo». Sofía levantó la cara, con lágrimas en los ojos. «¿De verdad? ¿De verdad?», respondió Rafael. Su voz era ahora firme, con la ira bullendo bajo la superficie, apenas controlada. «Por la presencia de los niños. Estoy aquí». Doña Margarida carraspeó, entrelazando sus dedos arrugados. «Señor Rafael, tengo que contarle más cosas. Cosas que vi, que oí, pero no puedo hacerlo delante de ellos». Miró a los gemelos con ternura. «¿Podéis ir al salón a ver la televisión? Están poniendo dibujos animados». Lucas y Sofía dudaron, mirando a su padre. «Podéis ir», dijo Rafael, esbozando una sonrisa forzada. «Me quedaré cerca. No me voy a marchar». Se marcharon lentamente, aún recelosos, pero obedeciendo. Cuando se cerró la puerta del salón, doña Margarida suspiró profundamente y se sentó frente a Rafael. «Tu esposa no ha alimentado adecuadamente a estos niños en meses. La veo salir con costosas bolsas de compras, cenar fuera, invitar a amigos a largos almuerzos en el balcón. Pero los pequeños, a menudo están encerrados en su habitación. Oigo gritos. No son ella gritándoles, sino el silencio después de que se cierra una puerta de golpe. Y cuando ella se va, aparecen aquí, delgados, asustados, pidiendo cualquier cosa». Rafael sintió que Billy se acercaba. «¿Por qué no me buscaste antes? ¿Por qué no llamaste?». Su voz sonó más dura de lo que pretendía. «Lo intenté», respondió ella con voz tranquila pero triste. «Llamé 2 veces a la mansión». Ella contestó. «Dijo que los niños estaban bien, que yo estaba entrometiéndome, que tú tenías un nutricionista y un pediatra privados. Amenazó con llamar a la policía si seguía molestándola. Te buscaría directamente, pero nunca estás. Y yo solo soy una vieja vecina, señor Rafael. ¿Quién me creería frente a una mujer como Cristina?». Tenía razón. Cristina había construido una fortaleza de credibilidad. Rafael se pasó la mano por la cara, el cansancio del viaje ahora aplastado por el peso de esta revelación. «Te creo», dijo con firmeza, «y lo arreglaré. Los protegeré». Doña Margarida asintió, con los ojos aún preocupados. «Ten cuidado. Las mujeres como ella no se rinden fácilmente. Saben manipular, saben darle la vuelta a la tortilla. Necesitará pruebas, señor Rafael, pruebas que nadie pueda negar». Sabía que tenía razón. Era un hombre de negocios, acostumbrado a lidiar con contratos, pruebas y datos concretos. Ahora necesitaría el mismo rigor, pero primero tenía que sacar a sus hijos de allí, temporalmente, ponerlos a salvo. Rafael entró en la sala de estar, donde Lucas y Sofía veían dibujos animados, acurrucados en el sofá de flores de doña Margarida. Se sentó entre ellos y los abrazó. El olor a jabón para bebés se mezclaba con algo agrio, como si la ropa no se hubiera lavado en días. «Esta noche os quedaréis conmigo», les dijo en voz baja. «Salgamos, comamos algo rico y yo me ocuparé de vosotros».
No tengáis miedo. Lucas lo miró con los ojos muy abiertos y recelosos. ¿Y Cristina? Se va a enfadar. Deja a Cristina en mis manos, respondió Rafael, apretando la mandíbula. Le dio las gracias a doña Margarida, prometiéndole que volvería para hablar más, y se marchó con los gemelos por la puerta principal. El sol ya se había puesto, y las luces de la mansión vecina estaban todas encendidas, un gélido faro de lujo. Llevó a los niños al coche, los sentó en el asiento trasero y les abrochó cuidadosamente los cinturones de seguridad. Cuando se sentó en el asiento del conductor, vio a Cristina en el porche, con los brazos cruzados, su vestido de seda brillando bajo las luces exteriores. Su rostro era una máscara de indiferencia, pero sus ojos eran dos puntos de odio concentrado. Rafael arrancó el coche y se marchó sin mirar atrás. Condujo hasta un restaurante familiar en Itaim Bibi, un lugar tranquilo con luces tenues y mesas de madera. Pidió pizza, zumo y helado. Lucas y Sofía comieron despacio esta vez, saboreando cada bocado, con los ojos aún atentos, pero empezando a relajarse. Papá, dijo Sofía, con voz débil pero más firme, no vas a dejarnos volver allí, ¿verdad? Rafael le cogió la mano al otro lado de la mesa. Mientras ella esté allí, no, te lo prometo. Pero sabía que las promesas no eran suficientes. Necesitaba un plan. Después de cenar, los llevó a un hotel boutique en Pineiros, un lugar discreto donde había reservado una suite con 2 camas. Los bañó a ambos, notando las costillas protuberantes, las marcas de viejos moretones en los brazos de Lucas. Su hija tenía un rasguño en el cuello que, según ella, era de un accidente con la puerta del armario. Mentiras enseñadas por el miedo. Se acostó con ellos, les leyó un cuento que compró en la recepción y esperó hasta que ambos se durmieron, agotados pero finalmente tranquilos. Entonces, salió al balcón de la suite, cogió su teléfono móvil y hizo la primera llamada. Enrique, soy yo, Rafael, el Dr. Enrique Almeida, abogado de familia, uno de los mejores de São Paulo. Habían trabajado juntos años atrás en asuntos corporativos. Rafael, qué sorpresa, ¿cómo estás? La voz del abogado era tranquila, profesional. No, nada está bien. Te necesito. Se trata de mis hijos. Rafael lo contó todo, cada detalle, con voz controlada pero tensa. Enrique escuchó en silencio, solo interrumpiendo para hacer preguntas específicas. ¿Hiciste lo correcto al sacarlos de allí temporalmente? Dijo Enrique al final. Pero sin pruebas sólidas, Cristina podría alegar que estás secuestrando a los niños, que eres inestable. Ella tiene una imagen pública impecable. Tenemos que construir un caso irrefutable, con documentos médicos, testigos, pruebas físicas, y tenemos que actuar con rapidez, pero de forma estratégica. ¿Qué debo hacer primero?, preguntó Rafael, agarrando su teléfono móvil. Mañana por la mañana, llévalos a un pediatra de confianza. Pide un examen completo con informes detallados. Luego reúnete conmigo en la oficina. Idearemos un plan. Y Rafael, no te enfrentes a Cristina directamente todavía. No le des tiempo para prepararse. Rafael colgó y se quedó mirando la ciudad iluminada. São Paulo latía abajo con millones de vidas, millones de historias, y él, en medio de todo eso, había fallado a las 2 vidas que más le importaban. La culpa era un peso aplastante, pero no podía ahogarse en ella ahora. Tenía que convertirla en acción. A la mañana siguiente, llevó a Lucas y Sofía a la clínica privada de la doctora Juliana Costa, una reconocida pediatra que trabajaba por recomendación. Era una mujer de unos 50 años, con el pelo gris recogido en una coleta, de mirada atenta y amable. Examinó a los niños con cuidado, haciéndoles preguntas amables, midiendo su peso y altura y comprobando sus reflejos. Su silencio mientras tomaba notas era ensordecedor. Cuando terminó, pidió a los niños que esperaran en la sala de juegos con la enfermera y llamó a Rafael a su despacho. Señor Méndez, seré directa. Sus hijos están desnutridos. Su peso está un 15% por debajo del ideal para su edad. Hay signos de deficiencias vitamínicas, anemia leve y estrés crónico. Los moretones de Lucas son antiguos, pero compatibles con una posible restricción física. Sofía tiene signos de ansiedad grave.
Esto no ha sucedido de la noche a la mañana. Rafael apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas de las manos. ¿Cuánto tiempo, en su opinión? La doctora Juliana suspiró. Mes, quizá más, y por la forma en que interactúan, por cómo evitan hablar de su casa, hay signos claros de abuso psicológico y negligencia. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Señor Méndez, ¿cómo? Pediatra, tengo la obligación legal de informar de esto, pero entiendo que usted está tomando medidas. Prepararé un informe completo y detallado con todas las pruebas médicas. Úselo bien. Rafael le dio las gracias. Se le quebró la voz. El informe sería la primera pieza del rompecabezas. Después de la cita, llevó a los gemelos de vuelta al hotel y se dirigió a la oficina de Henrique, en el corazón de la Avenida Paulista. El abogado lo recibió en una sala de reuniones con vistas a la ciudad, una larga mesa cubierta de carpetas y un ordenador portátil abierto. El informe médico es crucial, dijo Enrique, examinando el documento que la doctora Juliana había enviado por correo electrónico cifrado. Pero necesitamos más. Testigos, pruebas del comportamiento de Cristina, registros financieros. ¿Tienes acceso a sus cuentas? Tenemos cuentas conjuntas para la casa, pero ella tiene cuentas personales separadas, respondió Rafael. Nunca lo cuestioné. Confiaba en ella. Enrique asintió. Necesitaré un investigador privado, alguien discreto que pueda vigilar y recopilar información sin alertarla. Conozco a un excelente Marcelo Tavares, un ex jefe de policía. Ahora es civil y trabaja de forma independiente. Es caro, pero vale cada centavo. Rafael no lo dudó. Contrátalo y quiero cámaras en la mansión. Necesito ver qué pasa cuando no estoy allí. Enrique levantó una ceja. Esto podría ser complicado desde el punto de vista legal. Si ella se entera, puede denunciar invasión de la privacidad. También es mi casa, dijo Rafael con voz dura. Y son mis hijos. Acepto el riesgo. Enrique tomó algunas notas. De acuerdo, lo coordinaré con Marcelo. Mientras tanto, tienes que ir a casa y actuar con normalidad. No podemos dar la impresión de que estás huyendo o escondiendo a los niños. Llévalos de vuelta, pero mantente alerta y documenta todo, cada interacción, cada comentario que ella haga. Grábalo discretamente si puedes. La idea de llevar a Lucas y Sofía de vuelta a esa casa le revolvió el estómago a Rafael, pero sabía que Enrique tenía razón. Tenía que seguir el juego hasta reunir todo lo que necesitaba. 2 días después, con las diminutas cámaras que Marcelo había instalado en lugares estratégicos, el dormitorio de los gemelos, la cocina, la sala de estar, Rafael regresó a la mansión con sus hijos. Cristina los recibió en la entrada con una amplia y falsa sonrisa. Cariño, me has dado un susto de muerte. Desapareciste con los niños así, sin avisar. Pensé que había pasado algo. Su voz era melosa, pero sus ojos eran de hielo. Tenía que ocuparme de algunos asuntos urgentes, respondió Rafael, con voz neutra. Y pensé que los pequeños se merecían pasar un rato conmigo. Se agachó frente a Lucas y Sofía y les acarició el pelo con delicadeza, como si fuera una actuación. ¿Me echaban de menos? La madrastra estaba preocupada. Los niños no respondieron, solo intercambiaron miradas. Cristina se levantó, con la sonrisa aún pegada a la cara. Bueno, ya están en casa. Voy a preparar la cena. Rafael observaba cada uno de sus movimientos. Esa noche, después de acostar a los gemelos, subió al despacho del segundo piso y abrió su ordenador portátil. Marcelo había configurado el acceso remoto a las cámaras. Rafael vio las grabaciones del día anterior, cuando todavía estaba con los niños en el hotel. Se le revolvió el estómago. Cristina entró en la habitación de los gemelos con una bandeja, pero en lugar de comida, solo había un pequeño trozo de pan seco y medio vaso de agua. Eso es lo que se merecen los niños que se portan mal, dijo con voz baja pero severa. Si le cuentan a su padre lo que hemos acordado, ya saben lo que pasará, ¿verdad? Se irá y ustedes se quedarán solos conmigo para siempre. Lucas intentó hablar, pero ella levantó la mano, no para golpearlo, pero el gesto fue suficiente. Él dio un piso atrás, callándose. Sofía lloró en silencio
y Cristina salió de la habitación, cerrando la puerta con llave desde fuera. Rafael detuvo el video con las manos temblorosas. Tenía la prueba, pero la necesitaba desesperadamente. Enrique tenía razón. Era un caso irrefutable. Cristina era inteligente, calculadora, lo necesitaba todo. En los días siguientes, Rafael ajustó su rutina, canceló viajes, delegó reuniones y trabajó desde casa siempre que fue posible. Cristina notó el cambio y se puso tensa, pero mantuvo la fachada. Salía con frecuencia, a almuerzos benéficos, reuniones de ONG, encuentros con amigos. Marcelo la seguía y la documentaba. El investigador descubrió que los extractos bancarios mostraban gastos exorbitantes en tiendas de lujo, restaurantes caros y un spa, mientras que los gastos domésticos y de cuidado de los niños se habían reducido drásticamente. El dinero destinado a la educación y la atención médica de los gemelos se desviaba a sus cuentas personales. Es meticulosa, dijo Marcelo en una reunión secreta en una discreta cafetería de Pineiros. Pero dejó rastros, transferencias, compras y más. Deslizó una carpeta por la mesa. He hablado con antiguos empleados. La antigua niñera, Carla, fue despedida hace meses. Quiere hablar. Rafael abrió la carpeta. Dentro había fotos, documentos y una memoria USB. ¿Puede testificar? Marcelo asintió. Sí, y no solo ella. El anterior chofer, Rogerio, también. Él vio cosas. Temen represalias, pero si les garantizas protección legal, hablarán. Rafael pasó la información a Enrique, que inmediatamente comenzó a organizar las declaraciones formales. Mientras tanto, Rafael instaló una pequeña grabadora de audio en su bolsillo cada vez que estaba en casa para documentar las conversaciones. Una tarde, Cristina lo llamó al balcón. Estaba impecable, con un vestido blanco de lino, el pelo rubio peinado y una copa de rosado en la mano. Rafael, querido, tenemos que hablar de tu nueva rutina. Estás asfixiando a los niños. Necesitan espacio, independencia. Él la miró fijamente, controlando su furia. Tienen 7 años, Cristina. Necesitan cuidados, no independencia. Ella se rió. Un sonido agudo y falso. Eres tan dramático. Siempre lo has sido. Por eso me encargo de todo mientras tú estás fuera. Pero ahora estás aquí interfiriendo, haciendo que los niños piensen que yo soy la villana. La palabra villana resonó. Rafael respiró hondo. ¿Por qué iban a tener hambre, Cristina? Porque fueron a casa del vecino a pedir comida. Su rostro se endureció por un instante antes de volver a sonreír. Los niños son muy exigentes. Comen, pero son dramáticos. Quieren atención. ¿Sabes lo que es eso? No, no lo sé. Explícamelo. Su tono era gélido. Cristina dejó su copa sobre la mesa, apretando los dedos alrededor del cristal. ¿De qué me acusas exactamente? De negligencia. Soy yo quien organiza eventos para niños desfavorecidos, quien es el rostro de la filantropía en esta ciudad. La máscara se estaba resquebrajando. No te estoy acusando, te lo estoy preguntando. Rafael mantuvo la voz tranquila, con la grabadora en el bolsillo captando cada palabra. Cristina se levantó, con los ojos brillantes por la ira reprimida. Quizás te está manipulando ese vecino entrometido, o los propios niños, que son muy listos. Pero te lo advierto, Rafael, si sigues por este camino, te arrepentirás. Era una amenaza velada, pero clara. Rafael no respondió. Se limitó a verla marcharse, con el taconeo de sus zapatos de tacón alto resonando en el mármol. Esa noche le mostró la grabación a Enrique. Se está poniendo nerviosa, comentó el abogado. Eso es bueno y malo a la vez. Bueno porque puede cometer errores. Malo porque puede acelerar las acciones legales en tu contra. A la semana siguiente, Cristina presentó una solicitud de evaluación psicológica de Rafael, alegando comportamiento errático y paranoia. Utilizó sus contactos para difundir rumores entre amigos influyentes de que su marido estaba sometido a un estrés extremo, cuestionando su capacidad para tomar decisiones racionales. Los medios de comunicación se hicieron eco del rumor. Un blog de cotilleos de lujo publicó:
Magnate tecnológico en crisis. Fuentes cercanas revelan el extraño comportamiento de Rafael Méndez. Rafael leyó el artículo en su teléfono móvil y se le heló la sangre. Enrique llamó unos minutos más tarde. Está jugando duro. Tenemos que contraatacar, pero con cuidado. ¿Cómo? Preguntó Rafael. Empecemos a filtrar información controlada. No todo, solo lo suficiente para sembrar dudas sobre ella. Tengo un contacto en un periódico de investigación. Les interesan las historias de abusos velados entre la élite, pero necesitamos tu permiso. Rafael no lo dudó. Hazlo. El primer artículo apareció 3 días después en un portal de noticias de prestigio. Detrás de la filantropía, preguntas sobre las prácticas familiares de una socialité de São Paulo. El texto era cuidadoso, sin nombrar directamente a Cristina, pero cualquiera de su círculo social lo reconocería. Mencionaba denuncias anónimas, informes médicos de niños desatendidos e investigaciones en curso. La reacción fue inmediata. El teléfono de Rafael explotó con llamadas de periodistas, amigos y socios comerciales. Cristina convocó una rueda de prensa en la mansión, rodeada de sus amigos de la alta sociedad, todos impecablemente vestidos, en una escena de solidaridad teatral. Soy víctima de una campaña de desprestigio, declaró ante las cámaras, con los ojos llenos de lágrimas. Mi marido está pasando por un momento difícil, y en lugar de buscar ayuda, está tratando de destruir mi reputación. Amo a esos niños como si fueran míos. Los titulares del día siguiente estaban divididos. La mitad le creía, la otra mitad la cuestionaba. Rafael sabía que era lo que cabía esperar. Enrique le había advertido. La opinión pública dudaría hasta que surgieran pruebas concretas. Pero Cristina no se detuvo ahí. Contrató a uno de los bufetes de abogados más agresivos de São Paulo y solicitó una orden de alejamiento, alegando que Rafael estaba volviendo a los niños en su contra, cometiendo alienación parental. El juez, en una audiencia preliminar, ordenó evaluaciones psicológicas de todos los implicados y visitas supervisadas temporales. Rafael tuvo que aceptar, pero aprovechó cada reunión supervisada para observar y documentar. Lucas y Sofía, cuando estaban con él bajo supervisión, eran diferentes, más animados, más relajados. Cuando volvían a casa con Cristina, se marchitaban. La trabajadora social asignada, la doctora Patricia Moreira, una profesional experimentada con buen ojo, comenzó a notar los patrones. Señor Méndez, ¿puedo hacerle algunas preguntas? Le preguntó después de una de las visitas. Por supuesto. Estaban en una sala neutral del juzgado. Los niños ya se habían marchado con un funcionario judicial. Los niños muestran signos de trastorno de estrés postraumático leve, respuestas de sobresalto, evitación de ciertos temas. ¿Tiene alguna explicación? Rafael decidió confiar en ella. Le entregó copias de las grabaciones autorizadas por el abogado, el informe médico y las declaraciones preliminares de los antiguos empleados. La doctora Patricia lo estudió todo en silencio, con el rostro ensombreciéndose a cada página. Esto es grave, dijo finalmente. Muy grave. Lo incluiré en mi informe. Informe oficial, pero tenga en cuenta que esto se agravará rápidamente. Y así fue. Cristina, al saber que la trabajadora social se había posicionado en su contra, intensificó sus ataques. Alegó que Rafael había manipulado las grabaciones, que los antiguos empleados habían sido sobornados y que el informe médico era fraudulento. Sus abogados solicitaron un informe pericial independiente. El juez lo aceptó. Mientras tanto, Cristina probó otra táctica. Buscó a los antiguos compañeros de trabajo de Rafael y difundió historias sobre adicciones inexistentes, aventuras extramatrimoniales inventadas e inestabilidad financiera ficticia. Fue meticulosa en su destrucción. Marcelo, el investigador, descubrió la estrategia y documentó cada movimiento. Está contratando a una agencia de relaciones públicas especializada en gestión de crisis, informó. Están preparando una narrativa completa. Tú como el villano, ella como la víctima, tenemos que anticiparnos. Enrique organizó una contraofensiva. Reunió a todos sus aliados, la vecina Margarida, los antiguos empleados
el pediatra, el trabajador social, y comenzó a preparar declaraciones formales para la vista principal, que estaba prevista para 3 semanas más tarde. Rafael pasó esas semanas en un estado de hipervigilancia. Apenas dormía, revisaba documentos, ensayaba testimonios, hablaba con Enrique hasta altas horas de la noche. Pero cada vez que veía a Lucas y Sofía, en los breves momentos que se le permitían, forzaba una sonrisa, les ofrecía un abrazo y les susurraba: «Estoy aquí». Los gemelos comenzaron a creerle de nuevo. Sofía, en una de sus visitas, le entregó un papel doblado. Era un dibujo. Ella, Lucas y su padre, cogidos de la mano, con sonrisas dibujadas con trazos inciertos e infantiles. Debajo, escrito con letra temblorosa: «Familia». Rafael atesoró el dibujo y se prometió a sí mismo que lo enmarcaría cuando todo hubiera terminado. Pero Cristina tenía un último as en la manga. La semana antes de la audiencia decisiva, afirmó haber encontrado pruebas de que Rafael había abusado de ella durante su matrimonio. Fotos de viejos moretones, supuestamente infligidos por él. Mensajes ambiguos que, según ella, eran amenazas. La acusación fue devastadora. Los medios de comunicación estallaron. Los periódicos que antes conocían a Cristina ahora tenían titulares como «Escándalo», «Millonario acusado de violencia doméstica». Rafael sintió que el suelo se derrumbaba. Enrique, sin embargo, estaba preparado. «Cometió un error», dijo el abogado, con los ojos brillantes. «Estas fotos son antiguas, pudimos rastrearlas. Algunas son de antes de que se casaran, y tenemos su historial médico. No hay visitas al hospital ni denuncias formales en todos estos años. Es una gran mentira». Marcelo lo corroboró. Es más, el fotógrafo que tomó algunas de estas imágenes trabaja para su agencia de relaciones públicas. Tenemos los metadatos. Las fotos fueron editadas, filtradas. Incluiré todo en el informe forense. El giro de los acontecimientos tomó a Cristina por sorpresa. Cuando la defensa de Rafael presentó pruebas contrarias que exponían el engaño, su credibilidad se desplomó. Medios de comunicación de renombre comenzaron a investigar más a fondo. Un periodista de investigación, Rodrigo Lemos, conocido por sacar a la luz escándalos de la élite, se puso en contacto con Enrique. «¿Puedo hablar con su cliente? Quiero hacer un reportaje completo, pero necesito su versión». Rafael aceptó. La entrevista fue larga, detallada y dolorosa. Él lo contó todo, presentó pruebas y mantuvo los detalles de los niños protegidos, pero expuestos a la manipulación, el abandono y la crueldad velada. El reportaje apareció en una edición especial de un periódico nacional, La cara definitiva de la filantropía. Cómo una socialité construyó una imagen perfecta mientras descuidaba a los niños bajo su techo. El impacto fue devastador. Cristina perdió patrocinios y fue destituida de la junta directiva de 2 ONG. Los eventos cancelaron sus apariciones. La marea había cambiado, pero ella todavía tenía a sus abogados, todavía tenía recursos, todavía luchaba. La audiencia decisiva llegó en una fría mañana de julio. El Tribunal de Justicia de São Paulo, el Tribunal de Familia, estaba abarrotado. Rafael llegó temprano con Enrique, vestido con sobriedad, llevando una carpeta con copias de todas las pruebas. Cristina llegó minutos después, rodeada de sus abogados, con el rostro impasible, pero sus ojos delataban pánico. La jueza, la doctora Beatriz Fonseca, una mujer de mediana edad con fama de ser estricta pero justa, abrió la sesión. Las primeras horas se dedicaron a tomar declaración. Doña Margarida subió al estrado. Desde la plataforma, con voz firme a pesar de su edad, contó lo que vio, lo que oyó, cómo alimentaba a los niños hambrientos. Carla, la antigua niñera, reveló entonces que la habían despedido por cuestionar la forma en que Cristina trataba a los gemelos. Los encerraba en su habitación durante horas, les racionaba la comida y decía que eran una carga que empañaba su imagen. Cuando intenté intervenir, me amenazó y me despidió. El conductor, Rogerio, confirmó historias similares. Vi a los niños en el asiento trasero del coche de camino al colegio, delgados, callados, asustados. Una vez,
El niño se desmayó de hambre en el coche. La señora Cristina dijo que estaba fingiendo y me pidió que no se lo contara al señor Rafael. La doctora Juliana, la pediatra, presentó el informe médico, explicando técnicamente la desnutrición, las deficiencias y los signos de estrés. Estos niños sufrieron un abandono grave y prolongado, no hay duda. La doctora Patricia, la trabajadora social, lo reforzó con su detallado informe, que incluía observaciones de las visitas supervisadas y el análisis de las grabaciones. Los abogados de Cristina intentaron desacreditar a cada testigo, pero las pruebas eran demasiado sólidas, corroboradas por múltiples fuentes independientes. Entonces llegó el momento crucial. Enrique pidió mostrar las grabaciones de la cámara oculta. La jueza dudó, cuestionando su legalidad, pero Enrique argumentó que las cámaras estaban en la casa de Rafael, instaladas para proteger a sus hijos, y que el bienestar de los niños prevalecía sobre las preocupaciones por la privacidad. Ella lo autorizó. La sala se oscureció. En la pantalla apareció la imagen de la habitación de los gemelos. Cristina entrando, con su bandeja con comida escasa, su voz baja pero venenosa. Los niños que se portan mal no merecen más que esto. Y si se lo contáis a papá, él se irá y os dejará solos conmigo para siempre. La sala quedó en absoluto silencio. Incluso los abogados de Cristina parecían encogerse. Se mostraron otras escenas. Cristina cerrando la despensa delante de los niños, riéndose mientras ellos lloraban. Cristina gritando que eran parásitos, que solo querían el dinero de su padre. Cuando se encendieron las luces, lágrimas corrían por el rostro de doña Margarida. Rafael cerró los ojos, respirando profundamente, con dolor físico en el pecho. La jueza miró a Cristina, con el rostro inexpresivo. ¿La defensa desea hacer algún comentario? Los abogados de Cristina se miraron entre sí, visiblemente conmocionados. Uno de ellos, el más mayor, se levantó. Su señoría, solicitamos un receso para consultar con nuestra clienta. La jueza asintió. Durante el receso, Marcelo llevó a Rafael a un rincón del pasillo. Hay una cosa más. Acabo de recibir una llamada. La Agencia de Protección Infantil realizó una inspección sorpresa en la mansión esta mañana mientras estábamos aquí. Cristina no lo sabía. Rafael abrió mucho los ojos y encontraron a los niños encerrados en la habitación, sin comida ni agua. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Había una criada allí, pero dijo que tenía órdenes de no darles de comer hasta que Cristina regresara. Lo fotografiaron todo. Los niños están ahora bajo protección temporal en un refugio seguro. La noticia llegó al juez antes de que se reanudara la sesión. Cuando todos regresaron, la doctora Beatriz tenía una expresión severa. Acabo de ser informada de una situación grave. Los niños fueron encontrados en condiciones inadecuadas en la residencia. Entrevistaré a un representante de la Agencia de Protección Infantil que está presente. Se acercó un hombre con un traje discreto que se identificó como el coordinador del equipo de inspección. Describió la escena: puerta cerrada con llave, niños asustados, falta de comida, signos evidentes de negligencia inmediata. Presentó fotos que hicieron que toda la sala contuviera la respiración. Lucas y Sofía estaban sentados en el suelo del dormitorio, abrazados, con los ojos muy abiertos por el miedo. Cristina palideció. Sus abogados parecían aterrados. El líder de la defensa se levantó, tratando de argumentar que se trataba de un malentendido, que la criada había actuado por su cuenta, pero la jueza levantó la mano, silenciándolo. No hay ningún argumento que justifique lo que he visto aquí hoy. Las pruebas son abrumadoras e indiscutibles. Dictaré la sentencia inmediatamente. Abrió un documento, escribió rápidamente y luego levantó la vista. Ordeno la revocación inmediata de la custodia de los niños a la acusada Cristina Almeida Méndez. Se concede la custodia total al demandante Rafael Méndez. Los niños serán entregados a su padre bajo la supervisión inicial del trabajador social hasta que se confirme la estabilidad del entorno familiar. Se prohíbe a la acusada cualquier contacto con los niños hasta nuevo aviso. Además, ordeno la apertura de una investigación penal por negligencia, abuso y posible malversación de fondos destinados a los menores.
El martillo cayó y Cristina estalló. Esto es una trampa. Él los manipuló a todos. Estos niños son unos malcriados, mienten. Compró testigos. Se puso de pie, gritando, su compostura finalmente destrozada. El juez ordenó que la sacaran de la sala. Los guardias de seguridad la escoltaron fuera mientras ella seguía gritando acusaciones. Rafael sintió que le fallaban las piernas. Enrique lo agarró del hombro. Has ganado. Ahora están a salvo. Las siguientes horas fueron un torbellino de papeleo, autorizaciones e instrucciones. La doctora Patricia llevó a Rafael al refugio, donde Lucas y Sofía estaban alojados temporalmente. Cuando entró en la habitación, los dos estaban sentados en un pequeño sofá, abrazados, con un osito de peluche maltrecho entre ellos. Al ver a su padre, Sofía sollozó y echó a correr. Lucas la siguió más despacio, todavía receloso, pero cuando Rafael se arrodilló y abrió los brazos, el niño se derrumbó en su abrazo. Estoy aquí, dijo Rafael con la voz quebrada. Estoy aquí y nunca más te volveré a dejar. Nunca más. Sintió que las lágrimas le subían a los ojos, pero no le importó. Simplemente abrazó a sus hijos, sintiendo su peso, su vida, la confianza que renacía lentamente. Los días siguientes fueron intensos. Rafael alquiló una casa más pequeña pero acogedora en un barrio tranquilo de Pineiros, lejos de la mansión, lejos de los malos recuerdos. Doña Margarida ayudó a decorar las habitaciones de los niños, eligiendo colores suaves, cortinas con estrellas, nuevos peluches, pero sin olvidar el viejo osito de peluche que Rafael había lavado y reparado con cuidado. El dibujo arrugado que Sofía había hecho fue restaurado por un especialista, enmarcado y colgado en la pared del salón. La nueva rutina comenzó lentamente. Rafael redujo drásticamente sus horas de trabajo, delegó más, contrató a un asistente ejecutivo para gestionar los viajes. Estaba allí para el desayuno, llevaba a los gemelos a su nueva escuela, los recogía al final del día, cenaba con ellos, les leía cuentos antes de dormir. Todas las noches, sin falta, entraba en su habitación, les arreglaba las mantas y les susurraba, «Estoy aquí». Comenzaron la terapia con una psicóloga infantil especializada en traumas. La doctora Camila era paciente y utilizaba dibujos y juegos para crear un espacio seguro. En las primeras sesiones, Lucas y Sofía apenas hablaban. Poco a poco llegaron las palabras, las lágrimas, las preguntas. «¿Por qué nos hizo esto, papá?», preguntó Lucas una noche, mientras comían pasta con una salsa casera que Rafael había aprendido a preparar. Rafael hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Algunas personas hacen daño a otras porque están sufriendo por dentro. No es una excusa, no está bien, pero es la verdad. Lo que importa ahora es que estás a salvo, y haré todo lo posible para que sigas estándolo. Sofía lo miró, con los ojos aún atormentados, pero con un nuevo brillo. ¿Lo prometes? Lo prometo, dijo Rafael, cogiendo su manita. Estoy aquí. Los medios de comunicación siguieron cubriendo el caso. Cristina fue formalmente acusada y se enfrentó a procedimientos penales y civiles. Su imagen pública, cuidadosamente construida, se derrumbó por completo. Algunos artículos intentaron mostrar matices, pero la mayoría reconoció la gravedad del abuso velado. El periodista de investigación Rodrigo Lemos escribió una serie en profundidad sobre el caso, utilizándolo como plataforma para debatir el abandono infantil en las clases altas, donde las fachadas de perfección ocultan realidades horribles. Las repercusiones llevaron a cambios. Los colegios privados han comenzado a formar a los profesores para detectar signos de abuso en los niños de familias adineradas. Las ONG de protección infantil recibieron más financiación. Rafael utilizó parte de su fortuna para crear un fondo de apoyo a los niños víctimas de negligencia doméstica, trabajando discretamente con la doctora Patricia y otros trabajadores sociales. Pero el verdadero trabajo estaba en casa. Lucas y Sofía tenían pesadillas. Había días malos en los que retrocedían, se volvían callados y rechazaban la comida por un miedo irracional. Rafael aprendió a ser paciente, a no forzarles, a simplemente estar presente. Doña Margarida les visitaba con frecuencia, llevándoles pasteles, galletas e historias de su juventud que hacían reír a los niños.
Se convirtió en la abuela que nunca habían tenido. Un sábado, 3 meses después de la vista, Rafael llevó a los gemelos al parque Ibirapuera. Era un día soleado, con un cielo azul y sin nubes. Corrieron por el césped, jugaron en el parque infantil y comieron palomitas. Lucas estaba en el columpio, dando patadas al aire mientras Rafael lo empujaba. Más alto, papá, más alto. Con cuidado. Rafael se rió, pero empujó con más fuerza. Sofía estaba cerca, en el tobogán, saludando con la mano. Mira, papá, mira. Estoy mirando, princesa. Lo veo. Se sentó en un banco cercano, observando a los dos. Habían ganado peso. Tenían las mejillas sonrosadas. La risa era genuina. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero lo estaban haciendo bien, caminando juntos. Esa noche, después de comer la lasaña que habían ayudado a preparar, después de ver una película de animación acurrucados en el sofá bajo las mantas, después de lavarse los dientes y ponerse el pijama, Rafael se sentó en el borde de la cama de Sofía mientras Lucas dormía en la habitación de al lado. Papá, dijo ella en voz baja, ¿crees que volveremos a ser felices? ¿De verdad? Rafael le acarició la cara, apartándole un mechón de pelo. Creo que ya lo somos. Poco a poco. La felicidad no llega de golpe, hija. Llega en pequeñas dosis, día a día. Y nosotros iremos reuniendo esas pequeñas dosis hasta tener una gran cantidad. Sofía sonrió. Esa sonrisa tímida pero sincera. Me gusta, a mí también. Le besó la frente. Ahora duérmete. Mañana habrá más pedacitos que juntar. Cuando ella cerró los ojos, Rafael se quedó allí unos minutos más, simplemente observando su respiración tranquila, su rostro sereno. Luego, como siempre, le susurró, «Estoy aquí». Apagó la luz, dejó la puerta entreabierta y se dirigió a la habitación de Lucas. El niño estaba boca abajo, abrazando al osito de peluche. Rafael le ajustó la manta, le acarició el pelo y le repitió su promesa. Estoy aquí. En la sala de estar se sentó en el sofá, cogió su teléfono móvil y vio un mensaje de Enrique. Rafael, el caso penal contra Cristina va por buen camino. La fiscalía tiene pruebas suficientes, ella responderá por todo. Rafael le respondió, gracias Enrique por todo. Yo hice mi trabajo, pero tú hiciste la parte difícil. Felicidades. Rafael dejó el móvil a un lado y miró a su alrededor. La casa era sencilla, pero estaba llena de vida. Dibujos pegados en la nevera, juguetes esparcidos por el suelo, el olor de la comida casera aún en el aire. Era perfecta, no perfecta, como la definía Cristina, impecable, ostentosa, vacía, verdaderamente perfecta, llena de amor, gozo, risas, seguridad. Cogió una foto que doña Margarida les había hecho en el parque, los tres sonriendo ampliamente, con sinceridad. La colocó en un marco junto al dibujo enmarcado. Ahora esos eran sus tesoros. No las cuentas bancarias, ni los premios empresariales, ni el reconocimiento público, sino esas sonrisas, esa seguridad, esa familia reconstruida. El camino había sido brutal. Las cicatrices, tanto las suyas como las de los niños, tardarían en curarse por completo. Pero estaban juntos y Rafael había aprendido la lección más dura de su vida. La riqueza sin amor es pobreza absoluta y la verdadera protección requiere presencia, no solo provisión. Se levantó, comprobó las puertas, las ventanas, el sistema de seguridad que Marcelo había instalado, todo cerrado, todo seguro. Subió las escaleras, pasando una vez más por las habitaciones de los niños, solo para asegurarse de que estaban bien. Luego fue a su propia habitación, pero dejó la puerta abierta, como siempre hacía. Ahora, si alguno de ellos se despertaba de una pesadilla, él lo escucharía, estaría siempre allí, porque esa era su promesa. No solo una frase repetida, sino una acción diaria, un compromiso inquebrantable. Había fallado una vez, confiando demasiado ciegamente, ausentándose demasiado. Nunca más. Los meses pasaron con una nueva normalidad. Lucas empezó a jugar al fútbol en una pequeña escuela cerca de su casa, descubriendo una pasión que Cristina nunca le había permitido.
Sofía empezó a tomar clases de pintura y sus coloridos cuadros llenaron las paredes de la casa. Rafael aprendió a cocinar mejor. Convirtió los sábados en días de experiencias culinarias, algunas desastrosas, otras sorprendentemente buenas. Se reían de las tortitas quemadas, los pasteles hundidos, la pasta que se pegaba al techo. Doña Margarida trajo recetas antiguas, enseñó los secretos del pastel de zanahoria perfecto, el brigadeiro tradicional. La casa olía a hogar. Un día, casi 6 meses después de la audiencia, la doctora Camila, la psicóloga, llamó a Rafael para tener una conversación privada. Están progresando muy bien. Las pesadillas han disminuido. La ansiedad está bajo control. Por supuesto, aún queda trabajo por hacer, pero Rafael, has hecho algo extraordinario. ¿Has salvado a tus hijos? Rafael sintió un nudo en la garganta. Solo hice lo que cualquier padre debería hacer. Ella sonrió con dulzura, pero muchos no lo hacen. Muchos ignoran las señales, otros no tienen el valor de afrontar la verdad. Tú la afrontaste y ellos la llevarán consigo el resto de sus vidas. La certeza de que son queridos, protegidos, valorados. Fue uno de los mejores elogios que Rafael había recibido nunca, mejor que cualquier premio empresarial, cualquier portada de revista, porque venía del corazón. Validaba lo que realmente importaba. La vida profesional de Rafael también encontró un nuevo equilibrio. Siguió dirigiendo su empresa, pero delegó más. Confió en su equipo ejecutivo. Trabajaba a distancia cuando era posible. Descubrió que podía tener éxito en los negocios sin sacrificar la paternidad. Sus socios lo entendieron, algunos incluso lo admiraron por ello, y comenzaron a reevaluar sus propias prioridades. La prensa seguía mencionando ocasionalmente el caso, pero ahora como un ejemplo de justicia, de un sistema que funciona, de un padre que luchó y ganó. Cristina se convirtió en persona non grata entre la élite de São Paulo. Su juicio penal resultó en una condena por maltrato y malversación. Cumpliría su condena en régimen semiabierto, perdería el acceso a cualquier recurso conjunto y tendría que pagar una indemnización. Rafael no sintió alegría por su castigo, solo alivio. La amenaza había sido neutralizada, sus hijos estaban a salvo. Un domingo soleado, casi un año después de que todo comenzara, Rafael organizó una barbacoa en el patio trasero. Invitó a la señora Margarida, a Enrique y su familia, a Marcelo y su esposa, a la doctora Patricia, a la doctora Juliana e incluso a Carla y Rogerio, los antiguos empleados que tuvieron el valor de testificar. La casa se llenó de voces, risas y niños corriendo. Lucas y Sofía jugaban con los hijos de Enrique, despreocupados, libres. Rafael estaba en la parrilla, Marcelo a su lado, dando consejos no solicitados sobre lo bien que estaba cocinada la carne. Cuando dona Margarida se acercó, con un vaso de zumo en la mano. «¿Has construido algo precioso aquí, Rafael?», dijo, mirando a su alrededor con ojos brillantes. «Muchas gracias, señora Margarida. Sin usted, nada de esto habría sucedido. Usted salvó a mis hijos». Ella negó con la cabeza. «Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Tú eres quien luchó, quien no se rindió. Muchos habrían elegido el camino fácil, el silencio, la negación. Tú elegiste la verdad, por dolorosa que fuera». Rafael abrazó a su esposa, sintiendo cómo la emoción se apoderaba de él. «Ahora formas parte de esta familia, para siempre». Ella le devolvió el abrazo, con los ojos llenos de lágrimas. Sería un honor. El resto de la tarde transcurrió en armonía. Comida abundante, conversaciones ligeras, historias compartidas. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, todos se reunieron en el porche. Enrique levantó su copa y brindó por las familias reconstruidas, por el valor de hacer lo correcto y por los niños que merecen amor y seguridad. Todos brindaron, el sonido de las copas chocando se mezcló con las risas. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y la casa volviera a su acogedor silencio, Rafael acostó a Lucas y Sofía. Estaban cansados, felices, con las mejillas aún sonrosadas por el sol. «Ha sido un día estupendo, ¿verdad, papá?»,
dijo Lucas, bostezando. Ha sido el mejor día, respondió Rafael. Tendremos muchos más. Sofía abrazó al osito de peluche, ahora limpio y cuidadosamente remendado. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hija. Más que nada, les besó en la frente, apagó la luz y susurró la promesa que ahora formaba parte de su rutina, un ancla de seguridad. Estoy aquí, en el pasillo. Se detuvo frente al dibujo enmarcado, esa familia con rasgos infantiles, imperfecta pero llena de esperanza, y sonrió. Habían sobrevivido a la tormenta. Ahora, por fin, podían prosperar. El futuro aún les deparaba retos. Rafael lo sabía. Habría días difíciles, malos recuerdos que resurgirían, momentos de duda y miedo, pero lo afrontarían juntos con amor, paciencia y la certeza inquebrantable de que una verdadera familia no es perfecta, sino que está presente. Y Rafael estaba allí todos los días, todas las noches, para siempre, porque sus hijos se lo merecían. Y había aprendido por las malas que ningún contrato, ningún acuerdo comercial, ninguna fortuna valía más que la sonrisa genuina de un niño que se siente amado y seguro. Eso era lo que importaba. Al final, eso era lo único que importaba. El mundo exterior seguía girando con sus escándalos, sus injusticias, sus máscaras de perfección, ocultando realidades podridas. Pero dentro de esa casa en Pineiros había algo real, algo construido con sacrificio, verdad y amor incondicional. Y Rafael lo protegía con cada fibra de su ser. Regresó a la sala, se sentó en el sofá y por un momento solo respiró. Sentía el peso del viaje, pero también la ligereza de la victoria. No era una victoria contra nadie, sino una victoria para la vida de sus hijos, por su derecho a ser niños, a tener una infancia, a ser felices. El teléfono vibró. Un mensaje de Enrique. Rafael, ha salido la sentencia definitiva del caso civil. Cristina ha perdido todas sus apelaciones. Está oficialmente cerrado. Rafael respondió, gracias por todo, amigo. Nos vemos mañana. Pero no era solo gratitud lo que sentía. Era un profundo alivio, un cierre. La palabra resonaba. Podían seguir adelante sin mirar atrás con miedo. El pasado permanecería en el pasado. El presente era suyo. Y el futuro. El futuro se escribiría con risas, aventuras, errores y éxitos, pero siempre con presencia y amor. Rafael cogió un álbum de fotos que habían empezado al hacer. Fotos del parque, de la primera pizza que hicieron juntos, del día en que Lucas marcó su primer gol, de la exposición de arte del colegio en la que la pintura de Sofía ganó un premio. Cada imagen, un pequeño pedazo de felicidad, tal y como había prometido. Sonrió, cerró el álbum y apagó la luz del salón. Subió de nuevo las escaleras y echó un último vistazo a las habitaciones de los niños, ambos durmiendo profundamente, seguros, queridos. Estoy aquí, susurró una vez más. No para despertarlos, sino como un mantra personal, un recordatorio, se acostó en su propia cama, pero dejó la puerta entreabierta, como siempre. La luna entraba por la ventana, bañando la habitación con una luz suave. Y por primera vez en mucho tiempo, Rafael durmió profundamente, sin pesadillas, sin culpa, solo en paz, porque sus hijos estaban a salvo y él estaba exactamente donde debía estar, presente, protector, como un padre. Al día siguiente, la vida volvería a su dulce y caótica rutina. Desayuno ruidoso, prisa por ir al colegio, trabajo, recogida, deberes, cena, baño, cuentos, beso de buenas noches. Una repetición que antes le parecía mundana, pero que ahora Rafael entendía como el mayor regalo, porque en esa repetición estaba la estabilidad, en esa rutina estaba la seguridad, en esa vida cotidiana estaba el amor. Y al final, cuando todo hubiera terminado, cuando los años hubieran transformado a esos niños asustados en adultos seguros de sí mismos, llevarían consigo la certeza de que, en su momento más oscuro, alguien luchó por ellos. Alguien vio, alguien actuó, alguien amó incondicionalmente. Rafael sabía que ese legado valía más que cualquier fortuna que pudiera amasar.
Era el único activo que realmente importaba. Y mientras la ciudad de São Paulo dormía fuera, con sus millones de vidas entrelazadas, dentro de esa casa en Pineiros, una pequeña familia curaba sus heridas, construía recuerdos y demostraba que el amor verdadero, el coraje y la justicia aún podían vencer. Incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando el enemigo estaba dentro de la casa, incluso cuando la verdad era demasiado dolorosa de afrontar, Rafael la había afrontado, había luchado, había ganado y ahora, por fin, podía simplemente vivir con sus hijos, su familia, su hogar, presente, siempre presente, porque esa era la única riqueza que realmente valía la pena y nunca más la daría por sentada. La historia de Rafael, Lucas y Sofía no terminó esa noche, sino que comenzó de nuevo. Comenzó de nuevo con esperanza, con amor, con la promesa inquebrantable de protección. Y mientras el mundo exterior continuaba con sus injusticias y sus máscaras, dentro de esa casa se cultivaba algo genuino. No era la perfección, sino la verdad. No era la ausencia de dolor, sino la presencia de la curación. No era olvidar el pasado, sino construir un futuro mejor. Y eso lo era todo para Rafael. Era más que nada. Era la vida real, imperfecta, hermosa, y nunca más la desperdiciaría. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la casa de Pineiros se convirtió no solo en un refugio, sino en un santuario de reconstrucción. Rafael aprendió a ver señales que antes había ignorado, el brillo en los ojos de los niños cuando se sentían seguros, la forma en que Lucas ahora corría a abrazarlo sin dudar, la forma en que Sofía tarareaba mientras dibujaba. Pequeños milagros cotidianos. Un sábado por la mañana, mientras preparaban juntos unos panqueques, Sofía se detuvo en medio de la mezcla y miró a su padre. Papá, ¿vamos a ser felices para siempre ahora? Rafael apagó la estufa y se arrodilló a su altura. La felicidad no es un lugar al que llegamos y nos quedamos para siempre, hija. Es una elección que hacemos todos los días. Elegir estar juntos, cuidarnos unos a otros, estar presentes. Y sí, mientras tomemos estas decisiones, seremos felices. Lucas, que estaba poniendo la mesa, se detuvo y sonrió. Entonces, ¿vamos a elegir ser felices todos los días? Exactamente, respondió Rafael, abrazando a los dos cada día juntos. Y era cierto. La felicidad no llegaba como una ola gigante que borraba todo el dolor de golpe. Llegó en gotas, en la risa de Lucas cuando marcaba un gol, en el abrazo espontáneo de Sofía antes de acostarse, en el cómodo silencio de los tres viendo una película el domingo. Gotas que juntas formaban un océano de amor y seguridad. Doña Margarida se convirtió en una parte esencial de esta familia reconstruida. Todos los martes cenaba con ellos, compartiendo historias de su juventud, enseñándoles recetas antiguas, siendo la figura materna que los niños nunca tuvieron. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, ella tocó el brazo de Rafael. Sabes que hiciste algo extraordinario, ¿verdad? No solo salvaste a tus hijos, sino que les mostraste lo que es el amor verdadero. Esto resonará durante generaciones. Rafael tragó saliva. Ojalá lo hubiera visto antes. Ojalá hubiera estado allí desde el principio. El pasado no se puede cambiar, dijo ella con sabiduría, pero el futuro es una página en blanco, y tú estás escribiendo una hermosa historia. Eran palabras sencillas, pero conllevaban una verdad que Rafael llevaría consigo. No podía deshacer los errores, pero podía asegurarse de que no se repitieran. Y eso fue exactamente lo que hizo cada día, con cada elección consciente de la presencia sobre la ausencia, de la familia sobre el trabajo, del amor sobre todo lo demás. El legado que Cristina casi había destruido se estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, abrazo a abrazo, promesa cumplida a promesa cumplida. Y en la sencillez de esta reconstrucción, Rafael encontró no solo la redención, sino también un nuevo propósito. Porque al final, cuando todo el dinero, todo el éxito, todos los logros materiales se hubieran contabilizado, lo que quedaría sería esto: el amor que dedicó a sus hijos, la seguridad que construyó para ellos, el hogar que creó,
donde simplemente podían ser niños. Y esto, Rafael finalmente lo había entendido. Era la única riqueza que importaba, la única que no se podía robar, comprar o falsificar, la riqueza del amor verdadero, de la presencia genuina, de la familia real. Y él protegía este tesoro con todo lo que tenía, ya no con dinero ni poder, sino con tiempo, dedicación y la promesa diaria. Estaré aquí para siempre, sin excepciones, sin excusas, simplemente presente, siempre presente, porque sus hijos se lo merecían. Y había aprendido de la manera más brutal y redentora posible que ser padre no consistía en darlo todo, sino en estar ahí para todo. Y Rafael estaba por fin, completamente allí. Y mientras la ciudad despertaba afuera, con sus millones de vidas e historias dentro de esa casa, una historia de redención, amor y nuevos comienzos tomaba forma. Una historia que demostraba que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, para proteger a nuestros seres queridos, para ser el héroe que nuestros hijos necesitan. Rafael era ahora ese héroe, no porque tuviera riqueza o poder, sino porque había elegido estar presente cuando más importaba.